Bueno, muchas gracias a todos por venir. Antes de dar por iniciada la charla, los agradecimientos correspondientes. Primero, a la gente que hace posible técnicamente la charla, por supuesto, acá Hipólito, a la gente no docente de la facultad, a la propia facultad por brindar el espacio, a nuestros oradores, por supuesto, a Ariel, doctor por la UBA y por la Escuela de Altos Estudios Sociales, que viene a presentar su libro hoy, a Norma, profesora de la facultad, que va a estar conversando con él, y a Ezequiel, también profesor. Bueno, para quienes no hayan venido antes, como sabrán, el grupo nosotros Surplus, somos un grupo de estudio de economía heterodoxa, y en ese contexto, básicamente desde la postura, desde la obligación que nosotros sentimos de siempre cuestionar los marcos que generalmente en la formación que recibimos se han preestablecido, nos parece que este libro es extremadamente enriquecedor para explicar una de las problemáticas, de las incógnitas que más atención reciben sobre la economía argentina, que viene a ser el papel del dólar en la misma. Por lo tanto, nos parece que es una excelente oportunidad para ampliar las percepciones que tenemos sobre estas cuestiones, más allá de las simples tres funciones del dinero que son las que hemos aprendido en lo largo de estas materias que hemos dado en la facultad. Le dejo la palabra a Ezequiel. Muchas gracias a todos por venir. Buenas tardes a todos y todas. De nuevo, gracias a todos. En particular, también esta actividad la estamos organizando con el Centro de Estudios del Trabajo y la Política en la Economía Popular de la Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, estaba pensando en esta presentación, en este día tan particular, donde nos hemos debatido qué hacer con la charla, de los dos espacios que estamos organizando, tanto de Surplus como del Centro de Estudios de Ciencias Políticas, porque bueno, la fecha la teníamos organizada, toda la cronometración de distintas personas que colaboran en los espacios institucionales para que esta charla funcione, y bueno, sucedió lo que es de público conocimiento, es decir, la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y la proscripción, la movilización de muchos sectores a Buenos Aires, pero decidimos, bueno, sostener la actividad de todas maneras, como una forma también de seguir pensando en la realidad nacional y ver qué podemos pensar a partir de este libro de Ariel y Mariana Lucy sobre la realidad económica nacional y cómo llegamos a esto. De hecho, el libro es una reedición actualizada que llega con información hasta enero del 2025, por lo cual también permite problematizar el contexto político actual a partir de una mirada que para esta casa de estudios es novedosa, también es novedosa en el ámbito de la discusión de la sociología económica del dinero, que tiene que ver con los elementos culturales y un estudio cultural socioeconómico del dólar y cómo se construyó como un artefacto de interpretación de la realidad económica. En nuestra casa de estudios solemos discutir si hay que liberalizar el dólar, es decir, levantar los controles cambiarios en un cierto marco teórico de la economía más marginalista. La economía política suele responder que también es una variable que hay que liberar en el modelo macroeconómico general, es decir, a través de la restricción externa, el modelo de acumulación asociado a eso, los ciclos políticos asociados a si hay restricción en la compra de dólares o no. Pero bueno, este libro viene a proponer una mirada complementaria, que no solamente es qué sucede en los bolsillos de los argentinos, sino qué sucede también en la mente de los argentinos que piensan a través de este nuevo artefacto que llevó muchas décadas construir tal cual lo conocemos como artefacto social. Así que bueno, dicho esto como introducción, paso la palabra a la comentarista invitada. Bueno, hola, ¿cómo están? Me sumo a los agradecimientos que han hecho los compañeros y bueno, y celebrar la presencia de Ariel hoy acá, que nos trae este libro, que bueno, que en principio recomiendo fuertemente
su lectura, porque es un libro en este momento absolutamente necesario, ¿no? El dólar, historia de una moneda argentina, y hay algo, no sé si de ironía en el título, ahí Ariel nos va a contar. Digo, ¿por qué es necesario? Bueno, la mayoría de las personas que estamos acá creo que leemos que esta coyuntura actual es una coyuntura bastante crítica, que vuelve a suceder algo que ha sucedido varias veces en la historia argentina, y particularmente hacemos como un parangón, ¿no? Lo hemos hecho en las últimas intervenciones, con lo sucedido en la última dictadura militar en términos de política económica, porque hay ciertos paralelismos que uno puede dibujar, ¿no? En los 70 y hoy, que tienen que ver con un momento de gran disciplinamiento social y sindical, una apertura comercial y financiera absolutamente indiscriminada, programas devaluatorios, promoción de la especulación financiera y aumento del endeudamiento. O sea, todo esto sucedió durante la dictadura, sucedió en otros momentos también. Y sucede en este momento particular. Y digo, ¿por qué voy a esto? Digo, porque me parece que el hallazgo, en principio, más importante del libro, que está muy bien marcado y por eso recomiendo su lectura, es, bueno, salirnos un poco de ese lugar en el cual siempre pensamos que la dolarización de la economía argentina está estrictamente asociada a la dictadura militar, que por cierto lo está en términos de política económica, por esto que mencionábamos. Pero Ariel y Mariana Lucy nos están proponiendo otra lectura que es mucho más profunda y nos explica mucho mejor por qué el dólar tiene la centralidad que tiene en la cultura política argentina, en la cultura económica argentina y en nuestra vida cotidiana. Entonces, digo, ese me parece que es el corazón del libro y es lo que nos desarticula y lo que la lectura que nos proponen es ir más allá de lo evidente y por lo tanto me parece que ofrece ahí algo original que nos permite ver, como lo haría Foucault, ¿no? La historia a partir de lo que emerge como lo hegemónico, también de todo lo que va quedando en los costados, que es todo lo que está detrás de esta emergencia del dólar como la moneda, la estabilidad, la aspiración de lo que a veces decimos clases medias, pero no tanto. Entonces, bueno, un poquito por ahí podemos conversar un poco de esto. La primera pregunta la vamos a hacer tipo de preguntas y así lo hacemos un poquito más ágil, ¿eh? Un ping-pong, bueno. La primera pregunta sería, bueno, ¿por qué ustedes, vos y Mariana, eligieron este tema? O sea, yo entiendo que es un tema importante por las razones que dije, pero ¿por qué a ustedes les parece importante hacer una historia del dólar, pero no desde una perspectiva estrictamente económica, sino, podríamos decir, cultural, antropológica, sociológica? Vos lo dirás. Gracias, Norma. Buenas tardes, noches a todos, a todas. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ezequiel, gracias, Victoria, por organizar mi visita a Rosario. Como dijo Ezequiel, digamos, pensamos mucho si mantener nuestra actividad, decidimos mantenerlo y está buenísimo que seamos muchos acá, porque bueno, pensar juntos y pensar lo que está pasando hoy en día en este país es algo que celebro. Gracias, Norma, por sumarte a la conversación sobre en nuestro libro, el libro que publicamos nuevamente con Mariana. Lo publicamos por primera vez en el 2019 y lo volvemos a publicar ahora en una versión actualizada y probablemente vamos a seguir republicándolo un par de veces más hasta que sí. Tu pregunta, cuando empezamos a pensar el proyecto de este libro, era el año 2014 y era hace 11 años, parece otra Argentina, pero al mismo tiempo la misma. La cuestión dólar, la cuestión cepo, el primer cepo, pues ya hay como varios cepos, estaba en el debate público. Se había instalado una conversación pública entre opciones para responder a la pregunta por la preferencia de los argentinos sobre el dólar, opciones racionalistas, hay una decisión racional versus opciones irracionales, en cual entraba todas las cuestiones más psicológicas, culturales, entre comillas, y con Mariana, ambos investigadores en el área de sociología económica y específicamente en cuestiones de sociología del dinero y sociólogos del dinero en la Argentina, se nos caía de maduro que teníamos que hacer algo sobre el dólar. Y no sabíamos muy bien, o mejor dicho,
la primera versión de este libro, de esta investigación, era un modelo clásico de trabajo de sociología cualitativa. 30, 40 entrevistados, sectores medios, y la pregunta: ¿cuándo empezó a ahorrar en dólares? ¿Y por qué? Bueno, no llegamos a hacer 2 entrevistas que inmediatamente nos dimos cuenta que saturaba, diríamos en términos metodológicos, la muestra. Inmediatamente todos respondían algo de sentido común. Era: ahorramos en dólares porque tenemos miedo, y más o menos en el periodo que vos señalás, fines de la dictadura, etc. Y nos dimos cuenta que teníamos que cambiar la estrategia metodológica, y la pregunta fue mutando desde el por qué hacia el cómo, hacia el cuándo, interrogando esa fecha. Yo también formado dentro, digamos, de cierta escuela de pensamiento que marca, digamos, 76, valoración financiera, endeudamiento externo, y ahí empieza esta historia. Ir en contra de esa propia formación, de ese propio presupuesto. Entonces era la pregunta sobre el cuándo, no darlo por supuesto, sino preguntándonos, y a partir de ahí, a medida que íbamos corriendo la fecha en la cual íbamos identificando en los años previos a la década del 70 presencia del dólar en diferentes instancias de la vida económica, de la vida política, de la vida cultural argentina, empezamos a pasar de la pregunta hacia el cuándo, hacia el cómo. Entonces dejamos la pregunta del por qué de lado y nos preguntamos sobre el cuándo y el cómo. Y el cómo para nosotros era una entrada crucial para construir esta historia, porque preguntarnos sobre el cómo era preguntarnos sobre algo que, lo digo así, no digo teórico, pero muy abstracto, que es sobre las formas en las cuales nos socializamos económicamente. Entonces la pregunta era: ¿cómo argentinos y argentinas aprendimos a usar esta moneda, que es una moneda extranjera, el dólar? ¿Cómo aprendimos, cómo lo fuimos incorporando como una moneda familiar? Esa fue la pregunta, el cómo una moneda que no es emitida por nuestro propio Estado, la fuimos incorporando como una moneda familiar. ¿Y cuáles fueron las condiciones de posibilidad que permitieron esa incorporación? ¿Y cuáles fueron las etapas? Y ahí empiezan, digamos, a armarse la historia que cuenta este libro. Y digo algo más y te paso el micrófono. Algo que es importante: el año pasado estuve acá mismo presentando este libro, y estoy muy contento de estar de vuelta acá en la Facultad de Económicas de la UNR presentando este segundo libro y conversando con colegas economistas, con estudiantes de economía, porque gran parte de las conversaciones de mi trabajo tiene que ver con los economistas. Y este libro, particularmente del dólar, es una conversación con los economistas a partir de la idea de que queríamos construir una historia, y también con los historiadores económicos. Construir una historia que salga de los lugares, digamos, que habitualmente uno tendería a ir a ver para hablar o construir una historia del dólar en Argentina. Balance del Banco Central. Y ir a construir otro tipo de archivos, otro tipo de series históricas, que están más esparcidas, menos evidentes, que tienen que ver con materiales que están en la literatura, que están en el cine, que están en el periodismo, que están en los discursos públicos, que están el libro llega hasta el día de hoy, que están en TikTok. O sea, donde aparece la historia cultural, que es una palabra complicada, después voy a contar anécdotas sobre lo complicada de esa palabra, tiene que ver con sacar a la luz determinados materiales que nosotros llamamos culturales, que son los que permiten, nos ayudan a pensar
cómo esos materiales nos enseñan a usar, en este caso, el dólar. Así como la publicidad de la década del 60 ayudaba al público de ese momento a prestarle atención a esa moneda que era el dólar, hoy en día también, cuando recibimos un videíto, no sé si es videíto en TikTok, discúlpenme, pero soy una persona mayor, no sé si es videíto, no, ¿cómo se dice? ¿Eh? Qué bruto, borren esto, reel, videíto, por Dios, parezco que filmina, mejor no hablo de eso. Un reel de TikTok nos está enseñando ese reel de TikTok a prestar atención a esa moneda que es el dólar, que aunque tenemos incorporado casi naturalmente que es importante, sin embargo ese reel nos vuelve, digamos, de manera natural a decirnos, seguir prestando atención a esa moneda porque sigue diciendo mucho sobre lo que te pasa a vos y lo que le pasa al país en que vivís. Me quedo acá. Bueno, justamente lo que vos decís es esta cuestión del por qué queda muy claro, y esto de construir una nueva periodización. Entonces vamos a charlar un poco de eso. Porque en la nueva periodización que construyen Mariana Lucy y Ariel Wilkins sobre la popularización del dólar y el uso del dólar, las formas de circulación y los significados, la representación que tiene nuestra economía y nuestra sociedad, ellos parten bastante antes que los 70, ¿no? O sea, en realidad arrancan en los 30, pero hay un pico de los fines de los 50, 60, sobre el cual cabe la pena detenerse porque es como un punto clave, ¿no? Pero digo, lo interesante de esto es que lo primero que sabemos, quienes estudian economía, es que justamente Argentina es un país que tiene una inestabilidad macroeconómica bastante significativa y gran parte de estas fluctuaciones económicas tienen que ver con la restricción externa y con la insuficiencia y escasez de divisas. Entonces, en principio, el problema es un problema económico. Pero cómo esto deviene en otra cosa es lo que nos van contando en el libro. Por ejemplo, en los 30, y no casualmente parten ahí, hablan de los primeros controles de cambio del gobierno de la década infame en los 30, que ya generan un mercado negro, que es pequeño, que tendrá, pero ya se genera un dólar paralelo y ya se genera incluso desde el gobierno un discurso minimizando, podríamos decir, la importancia de ese mercado y también atacando, construyendo esta figura del enemigo que van a ser los especuladores. Me parece que esto es importante en el libro porque esto después va a suceder muchas veces, digamos, por supuesto en el primer gobierno peronista también, cuando otra vez una restricción de divisas implica un control de importaciones. Entonces hay como una prehistoria, por así decirlo, de el dólar y sus representaciones, podríamos decir, en el discurso público, que tienen que ver con esto, con la construcción de un otro, un enemigo, un especulador, y a la vez con un discurso desde el mercado totalmente crítico del Estado, diciendo ¿por qué controla? ¿Por qué controla? El Estado en ese momento en realidad ya sabemos, ¿no? Lo que quiere controlar es básicamente las divisas, porque hay una insuficiencia de divisas, pero después los discursos públicos pueden, digamos, transformar esto en otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿por qué piensan ustedes o por qué a partir de este análisis que hacen muy detallado de cómo se va configurando esto, por qué creen que pasaron tantos años? Porque podríamos decir que aún hasta hoy hay un discurso sobre que este mercado paralelo no existe, como que este mercado paralelo se puede minimizar, y esto después tiene consecuencias bastante graves, el hecho de no encarar el problema. O sea, está encarado con un problema moral. Eso a mí me da la sensación de que ha sido encarado muchas veces con un problema moral cuando en realidad es un problema económico. Si ustedes pudieron ver por qué sucede esto, si hay alguna razón para explicar esta negación también que se hace, y cómo va armando, ¿no? Estos discursos contrarios, que es el del mercado y el del Estado, y la prensa, por supuesto, fogoneando, digamos, este discurso. ¿Se entiende? Sí, creo que la entendí. Creo que la entendí y voy a dar un rodeo para llegar a responderte. La historia del libro es la historia del dólar en Argentina, para decirlo muy rápidamente, y es verdad, el subtítulo del dólar, historia de la moneda argentina, en el 2019 era una ironía, en este contexto ya no sé, puede ser que esa ironía se convierta en realidad. Teníamos ese miedo, pero bueno, eso es aparte. Cuando nosotros, los instrumentos que nosotros tenemos como sociólogos del dinero, descomponemos, nos tomamos en serio las diferentes funciones, ¿no? del dinero.
moneda de cambio, reserva de valor, unidad de cuenta. Y al mismo tiempo nos tomamos en serio otro principio de la sociología del dinero, que es, hay usos y significados del dólar, perdón, del dinero, que no están prefijados de antemano, que no están necesariamente en un manual de economía, que emergen, que aparecen. Y la sociología tiene que mostrar y fundamentar esos otros usos que no están prefijados. Entonces, con esos dos ideas, una, hay que ver no solo el dólar como moneda de ahorro, que es lo central o cuando aparece fundamentalmente en la conversación pública, sino verla en sus variedades de uso y también ver cómo esas tres modos de uso del dólar son diferentes, son autónomos y al mismo tiempo tienen diferentes temporalidades. Se fueron expandiendo a lo largo del tiempo en diferentes velocidades y también con avances y retrocesos. Digo, por ejemplo, el mercado inmobiliario, todos sabemos hoy en día que está dolarizado, pero entre el 70 y el 80 hay momentos de avances y retrocesos en el mercado inmobiliario. Se empieza a dolarizar, pero también luego hay un momento de retroceso. No fue, y luego la convertibilidad se convierte ya de manera inexorable en un mercado totalmente dolarizado. Entonces, ahí digamos, hay diferentes temporalidades. Y al mismo tiempo está también la otra eje que seguimos en los usos y significados del dólar, que son los que no están necesariamente en un manual de economía, que es los usos y significados que nosotros llamamos, y que Ezequiel lo mencionó al pasar, una dimensión que nosotros llamamos de artefacto de interpretación tanto económica como política en la sociedad argentina, que es el aprendizaje a lo largo del tiempo de lo que pasa en el mercado cambiario. Es algo que le tenemos que prestar atención, porque a partir de la atención y la interpretación que tenemos de lo que pasa en el mercado cambiario, podemos interpretar muchas cosas, entre otras cosas, interpretaciones políticas, tomar decisiones políticas. Eso, esa dimensión, es una dimensión de los usos y significados del dólar que aparece claramente en la década del 60. Y diría que es una dimensión que se expande más rápidamente que las otras tres. En el sentido que en la década del 60, y ahora voy a explicar por qué, el dólar aparece como una moneda en la cual gran parte de la sociedad argentina le tenía que prestar atención, no porque iba a ir al mercado cambiario a comprar dólares, no porque iba a ir a un mercado determinado como el inmobiliario porque iba a pagar una vivienda o cualquier bien en dólares, y no necesariamente porque iba a hacer cálculo en dólares, sino porque ese mercado cambiario ponía en juego el valor de una moneda que era el dólar, que le permitía a la sociedad argentina interpretar los vaivenes económicos y los vaivenes políticos. Entonces, digamos, abro el abanico de dimensiones que este libro reconstruye cuando nos preguntamos sobre el lugar del dólar en la sociedad argentina. Es estas cuatro dimensiones, como artefacto de interpretación, como moneda que se paga en determinados mercados, como moneda de ahorro y como unidad de cuenta. Esto es muy importante, como cálculo. O sea, la presencia del dólar como cálculo para evaluar ganancias y pérdidas se expande más rápidamente que incluso el dólar como moneda de ahorro. Parte de la sociedad argentina aprendió a hacer cálculos con dólares antes que empezar a usar el dólar como una moneda de ahorro. O sea, es una historia, es mostrar, digamos, como
casi como una clase desarmando las dimensiones de la historia que cuenta este libro sobre la historia del dólar en Argentina. Ahora, cuando lo ponemos en un orden cronológico, una serie histórica, el libro empieza en el año 1931 porque es precisamente cuando se implementan los primeros controles cambiarios en la Argentina. Como dije antes, la investigación está muy atada a ese contexto de las regulaciones cambiarias del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y sobre todo muy sorprendidos cómo en ese debate público estaba como anestesiada en la conversación el hecho que las regulaciones cambiarias, digamos, estuvieron más presentes o fueron más regulares en la historia económica argentina de las últimas décadas que la liberalización del mercado de cambios, pero sin embargo se conversaba como si fuera algo nuevo y como si fuera una atrocidad y un desvío de la economía de ese momento. Entonces, la historia empieza en la década del 30, controles cambiarios que se implementan en la Argentina y en gran parte del mundo, como coletazo de la crisis del 30, gran parte de los países del mundo implementan controles cambiarios. Ahora, para decirlo muy rápidamente, entre 30 y 40, en la periodización que nosotros indicamos, hablamos de una protopopularización del dólar, por dos motivos. Una es que el dólar, en ese contexto, no es todavía una moneda dominante en los mercados cambiarios, porque precisamente todavía no es una moneda global como va a ser luego de los acuerdos de Bretton Woods. Y lo segundo, por ahí más importante, porque lo otro es un poco más tenido en cuenta, o está más en línea con la historia económica más general, es que el mercado cambiario todavía es un mercado de élites, de élites económicas, de élites financieras y de élites políticas. Cuando Perón dice en el 48, ¿quién ha visto un dólar?, está diciendo realmente una verdad sociológica. El dólar no es una moneda, digamos, de sectores que van más allá de las élites. Es recién, a fines de los 50 y luego de esa gran devaluación de Frondizi y a lo largo de la década del 60, donde hay devaluaciones periódicas, donde se da lo que nosotros llamamos el primer periodo de popularización del dólar. ¿Qué significa? Significan dos cosas. Una, que el dólar deja de ser una moneda específicamente de las élites. Como dije antes, hay un proceso en el cual los sectores cada vez más alejados de las élites le empiezan a prestar atención a lo que pasa en el mercado cambiario. Y eso lo reconstruimos a través de diferentes fuentes, de la prensa, del humor gráfico de la época, del humor televisivo. Empiezan a confluir diferentes materiales, que nosotros llamamos materiales culturales, confluyen para indicarnos que se interpela a un amplio sector de la sociedad para que le preste atención a lo que pasa en el mercado cambiario. Y esto es lo que nosotros llamamos la instalación del dólar dentro de la cultura popular, pero no como cultura de los sectores populares, entenderíamos hoy en día, sino en el sentido más anglosajón de una cultura de masas. El dólar está presente en la cultura de masas, en la prensa, en la publicidad, en el humor gráfico, en el humor televisivo, y al mismo tiempo el dólar deja de ser una moneda de las élites y empieza a popularizarse en el sentido de ser una moneda cada vez más cercana, como mínimo, como una moneda de interpretación de sectores más amplios de las élites, como mínimo eso, y como máximo empieza, digamos, esos sectores a incorporar el dólar como una moneda de inversión, como una moneda de ahorro. En
a mediados de la década del 60, luego de un periodo de restricción cambiaria, hay una nueva liberalización del mercado de cambios, y voy a decir algo que va a resonar algo al presente. La publicidad del momento, la publicidad de los bancos del momento, interpelan al público diciéndole: traigan sus dólares que tienen en su casa al sistema bancario, abra sus cuentas en dólares, saque los dólares que tienen en su casa, no dicen en los colchones, y tráigalos a los bancos, abran cuentas en dólares. Eso le vamos dando presuponiendo que ya un amplio sector, sobre todo de sectores medios menos altos, se había instalado la práctica de ahorrar en dólares. Todavía no respondí tu pregunta, pero voy a responder más corta que la introducción. Una de las cosas, un capítulo del libro es seguir la historia del mercado informal paralelo del dólar. Como bien dijo Norma, digamos, el mercado cambiario ilegal aparece inmediatamente, aparece la restricción cambiaria, aparece el mercado ilegal, eso es inmediato. En la época se llamaba la bolsa negra, la época en los años 30, los años 40. Y es un mercado, cuando uno va a ver qué es lo que pasa ahí, cómo es narrado, es un mercado vinculado al delito. Es narrado en términos de delito. Y está narrado en las páginas policiales. 20 años después, ese mercado deja las páginas policiales y pasa a estar en la portada de los diarios. Y pasa a ser comunicado el valor del dólar ilegal, del dólar paralelo, como un valor más de la economía que cualquier persona que le presta atención a la economía argentina tenía que prestarle atención. Y durante la década del 60 se instala y se rutiniza esa comunicación del mercado paralelo, del valor del mercado paralelo. Y es recién, en el año 71, que se establece una ley penal cambiaria, una nueva ley penal cambiaria y toda una conversación, una discusión en torno a esa nueva ley, y las personas que lo impulsan dicen: ¿cómo puede ser que durante tanto tiempo o llegamos tan tarde a reprimir de manera activa este mercado y toleramos, por ejemplo, que la prensa comunique el valor de un mercado ilegal, como puede ser el del dólar, que es tan ilegal como el mercado de drogas? Entonces, lo que nos parece es que la reacción es una reacción que llega tarde, y llega tarde a una aceptación social y una rutinización de lo que pasa en ese mercado, en el mercado de cambios ilegal, tan profunda y tan estable, que ya no hay marcha atrás. Pero además porque, fundamentalmente, y dentro de cómo lo interpretamos, es que parte de la sociedad argentina ya incorporó ese número como un número que es clave para interpretar lo que pasa en la economía y en la política argentina. Entonces, por más que lo prohíban, ya hay un aprendizaje en torno a eso. Y ahí viene, digamos, lo fascinante. Por lo menos de la década del 60 hasta hoy, cuando hay controles cambiarios, cualquier ministro de Economía, cualquier vocero del ministro de Economía le va a decir a la prensa: no le presten atención a ese mercado cambiario ilegal, que es un mercado chiquito. ¿Lo escucharon alguna vez esto, no? Bueno, esa es la verdad económica, la verdad financiera, es chiquito. Pero la verdad sociológica no es chiquito. Ese mercado es tan importante porque la sociedad le presta atención a ese mercado. Y lo que pasa en ese mercado se pone en juego el destino de tu ministro, de tu jefe y de tu gobierno. Entonces, por más que se busque bajarle el precio a ese mercado, la realidad sociológica es que ese mercado, por más que financieramente sea pequeño, ocupa un lugar central en la economía y la política argentina.
Bueno, justamente está señalando Ariel el momento clave, digamos, ahí hay un cambio, ¿no? Sustancial, un clivaje, finales de los 50, de los 60, con respecto a cuáles, ¿cómo podríamos decir? Cuáles son las prácticas asociadas, las prácticas cotidianas asociadas a la existencia del dólar y la visión que se tiene en la sociedad argentina del dólar. También hay factores económicos que uno podría igual pensar por qué en los 50 y en los 60 también sucede esto. Bueno, y ahí sí podemos apelar al hecho de que justamente hay un cambio de moneda entre 58, 59 y 60, hay una crisis inflacionaria, hay una extranjerización de la economía desde fines de los 50 que se va a profundizar en los 60 con entrada de empresas extranjeras. Las tensiones inflacionistas de posguerra también están jugando. Empiezan a aparecer muchas sociedades financieras. Es como que también la economía va cambiando. La visión sobre la economía, esta economía pensada como en la época peronista, una economía de la producción, del empleo, del desempleo, del trabajo, va a pasar a dar lugar a otro tipo de visión de la economía en toda la sociedad. Y esto lo muestra bien el libro, donde el dólar, justamente el dólar es como un articulador de todas estas dimensiones que está nombrando Ariel. Ahora después de los 60, en los 70 arranca ahí sí hay otra vez un momento de aceleración, porque ahí volvemos entonces a qué es la moneda, ¿no? Algo que ustedes han explicado muy bien y que en general desde otras perspectivas se cuenta. O sea, la moneda es también, digamos, un elemento simbólico que habla de un pacto fundante entre el Estado y la sociedad. Entonces, si hay algo que se quiebra ahí, está hablando no solamente de un tema monetario económico, estamos hablando de una ruptura del pacto social. Y eso pasa en los 70, bueno, sobre todo en el Rodrigazo, ¿no? Podríamos decir que ese es un punto límite con la hiperinflación de Rodrigo, y por supuesto la dictadura va a tomar esto y va a darle una vuelta a esta cuestión. Entonces ahí sí llegamos al momento en el cual desde la política económica se toma por primera vez, podría ser una noción contraria, pero por supuesto desde un régimen represivo. Es así, o sea, podemos pensar entonces que en los 70 hay una aceleración y una ruptura del pacto que profundiza, digamos, la dolarización de la economía, o qué dimensiones tendría esta relación con el dólar y la sociedad en los años 70. Sí, clarísimo y muy bueno cómo lo formulaste, me permite aclararme ideas. Como dije al comienzo, nuestro punto de arranque fue debatir el cuándo, y ese cuándo casi canónico de fines de los 70 para pensar, digamos, muchos procesos de la Argentina, y entre esos el proceso de dolarización en sentido amplio, no técnicamente, digamos, de la centralidad del dólar en la economía, en la política argentina. Cuando polemizamos con ese corte, era precisamente para llegar a ese momento, era ir hacia atrás en el tiempo para volver a ese periodo y decir, bueno, lo que pasa desde fines de los 70 para adelante es que profundiza procesos que se habían madurado previamente. El proceso en los términos que nosotros planteamos, de popularización del dólar, ya era un proceso que llevaba varias décadas. La sociedad argentina no se desayuna con el dólar en el 75 o con las políticas de apertura, de endeudamiento externo de fines de los 70, sino que el proceso de dolarización, el aprendizaje en diferentes niveles que antes hemos reconstruido, los diferentes usos y significados del dólar, estaban ya presentes en la sociedad argentina, ya estaban maduros, estaban sedimentados, pero que ese contexto fueron profundizados. Profundizados en varios esquemas, o en varios niveles. En términos, y lo voy a tratar de repasar en función de los ejes que antes mencioné, en términos de expansión, de popularización, en términos de incorporación de mayores sectores sociales, uno ve que sectores, vamos a hacerlo muy rápidamente, ligados al mundo del trabajo, son sectores que empiezan a ahorrar en dólares. No hay un archivo para esto.
no hay un archivo que podamos ir a buscar, no, lamentablemente, pero sí tenemos el archivo que reconstruimos a través de materiales culturales, ya sea prensa, ya sea fílmicos. Y hay uno que hoy en día es como muy conocido, pero en la historia que reconstruye el libro ocupa un lugar importante, que es Plata Dulce. Estoy un poco cansado y voy a confundir todos los nombres de todos los actores y voy a decir, pero la señora es la suegra de Plata Dulce, la señora que le dice a Federico Lupi y a Julio de Gracia, una señora claramente jubilada, es una película a los más jóvenes, ¿no? Véanla. Es una película que, bueno, vuelve cada día. Está filmada alrededor del 78 y hay una señora mayor, una jubilada, hay, digamos, dos señores de edad madura. Bueno, esta señora le dice a los dos, ellos viven en algún barrio del suburbio de Buenos Aires, me voy al centro a comprar dólares. Y le dice a estos dos actores que ustedes no ahorran en dólares. Entonces, cuando uno lee esta escena y la confronta con materiales del pasado, por ejemplo, las representaciones, las fotografías de la City porteña de la década del 60, de la década del 50, donde no había mujeres, donde no había jubilados, por lo que no había eran varones con trajes. Entonces ahí hay una inflexión. Otros materiales, cuando quiebra el BIR, un banco que quiebra en el 80, por ahí por el 80, ¿no? Hay una devolución de ahorros, 81, por ahí. Hay una devolución de ahorros a los ahorristas del banco en pesos, no a los que estaban ahorrando en dólares. Y se hace una agrupación de ahorristas en dólares del banco y reclama al banco y al gobierno que le devuelva sus ahorros en dólares, porque esa es gente de trabajo, son jubilados, son amas de casa, son trabajadores. Narrativas, digamos, que no estaban presentes en el pasado, y que nos hablan de figuras sociológicas diferentes. Entonces hay ahí, luego de los 70, una expansión sociológica de la popularización del dólar. Pero también una expansión en los mercados, así como antes mencionamos, la dolarización del mercado inmobiliario es a mediados de la década del 70, se profundiza en los años, en el 70 y 80 va y viene, y luego en los 90 ya inexorablemente se dolariza. Pero otros mercados se dolarizan en ese marco. Por ejemplo, los mercados del turismo, los mercados vinculados a la venta de autos importados, etc. Hoy lo dije en la entrevista en la radio, pero como yo soy hincha de Argentinos Juniors, lo tengo que decir. Es una anécdota, pero para mí muy, muy significativa. En el libro, una parte de los materiales que trabajamos accedimos a un archivo de contratos de jugadores de fútbol. Y buscando precisamente ver en qué momento se dolariza ese mercado. Se dolariza en esta época, ¿no? Fin de los 70, principios de los 80. Y la gran operación cambiaria en dólares del mercado de jugadores de fútbol locales es la venta de Maradona de Argentinos a Boca. Pero además está esa venta y es un gran acontecimiento. O sea, es algo que llega y que Caloi lo dibuja con Clemente, la venta y el tema de los dólares. Y llega a ser un cántico en la cancha de Boca. Se cantaba, vale un palo verde, se llama Maradona. Bueno, eso son información
que la sociedad argentina de fines de los 70, principios de los 80, nos dan cuenta de esa profundización. Que la detectamos viendo estos materiales y por ahí no viendo necesariamente los balances del Banco Central, sino ver, digamos, cómo se expande en diferentes dominios de la sociedad argentina en lugar del dólar. Pero bueno, paro acá. Bueno, una de las cuestiones interesantes, pero en realidad también bastante demoledor, digamos, cuando uno lee el libro, es que nos damos cuenta, a partir de la lectura y de toda la múltiple información que traen los autores, por qué estamos acá ahora. Me parece que el relato justamente de todos los momentos de hiperinflación, crisis, que van haciendo emerger al dólar como ese lugar con tantos significados, o sea, dijimos el Rodrigazo, pero está la devaluación del 81, bueno, la hiper del 89, como que van llevando luego al momento en el cual la convertibilidad la podemos leer desde otro lugar, o sea, ¿qué representó la convertibilidad en este momento más allá de la posición política y ideológica que tengamos con respecto, o sea, en ese momento representó dentro de todo este caos un orden, y ahí hubo un cambio de reglas de juego. Por ahí yo te preguntaría eso y después si quieren, porque ya vamos para el presente, más que nada para no monopolizar la palabra, quizás podamos abrir el micrófono y que pregunten también los compañeros. Yo me reservaría después una pregunta final. Pero digo, ahí la convertibilidad, entonces la pregunta sería, si la leemos desapasionadamente, propone un cambio de reglas de juego, aparentemente. O sea, sobre todo en este registro que veníamos diciendo antes, donde el dólar en realidad se ha popularizado, es parte de la vida cotidiana, pero desde el Estado no se termina de asumir este problema como un problema estructural, económico, social, etcétera, que tiene que ver con también la desvalorización, obviamente, de nuestra moneda, ¿no? Totalmente desapasionado voy a ser. No, para entender la convertibilidad en su sentido más profundo hay que entender el 89. O sea, el abismo de la sociedad argentina en el contexto hiperinflacionario. Y en el marco de este libro, nosotros, digamos, decimos, la populación del dólar llegó a su máximo expansión, tanto en términos, en todas las dimensiones que antes venía hablando, en su dimensión pública, o sea, no es constante la presencia del dólar en la conversión pública, en las publicidades, ocupa un lugar central en la campaña electoral del 89, algo voy a decir sobre eso después. Aparece crucial en relatos de la época, recuperado de asociaciones de psicoanalistas que hablan cómo sus pacientes están preocupados por el dólar. Digamos, típica nota costumbrista de Clarín que entrevista a un psicoanalista y el psicoanalista dice: mis pacientes. Y reconstruyendo la época, esa dimensión del lugar del dólar en los mercados se desborda absolutamente. Llega realmente casi en el único momento de toda esta historia, el pago en dólares de consumos o servicios ordinarios se efectiviza. Porque en realidad, también eso hay que tener en cuenta, nunca hubo una efectiva dolarización en la sociedad argentina, incluso en la convertibilidad. Nunca vimos al dólar circular cotidianamente. En la hiper 89 no llegó a esos niveles, pero se registran pagos de servicios y de cuestiones ordinarias en dólares, o como mínimo calculados en dólares, no para hacer compras como autos, viviendas o electrodomésticos, sino para calcular el pago a un plomero. Esto lo digo porque, bueno, en ese proceso de expansión y generalización de la población es un proceso en el cual corre paralelo o le da sentido, le da forma a eso que
la sociedad argentina entra en un gran abismo. Entonces, la convertibilidad es lo opuesto a esta experiencia de abismo y de una dolarización desbordada. Es lo opuesto porque precisamente la convertibilidad es, lo decimos en el libro, el intento de legalizar la popularización. Digamos, y es lo que decía Cavallo, es, bueno, la sociedad argentina ya tiene el dólar en la cabeza, ahora hagámoslo ley. Ya lo tiene, hagámoslo ley. Y junto con eso, esos primeros años, sobre todo esos primeros años de la convertibilidad como una promesa y como una realidad de estabilidad monetaria, ¿ok? Y fundamentalmente de orden social. Estabilidad monetaria y orden social. Y cuando digo desapasionadamente, digo el valor del orden social en un contexto de una sociedad que vivió un abismo. Tiene dimensión política y un valor político extraordinario. De hecho, el menemismo duró mucho. Y de hecho se fue a elecciones en el año 95 ganando. Y por ahí los analistas de la época y los de ahora le bajaban el precio a esa victoria. Es el voto cuota. Es como un voto instrumental. Digamos, los sectores progresistas de la época y los actuales lo miraban en esos términos, pero pasaban de largo, creo yo, ese valor que venía atado o que venía logrado por la convertibilidad, que era estabilidad monetaria, orden social. Y hablo ahora, vendo también el otro libro, porque está en paralelo, el capítulo convertibilidad de este libro mira esta historia desde el mercado de crédito, no desde el dólar, sino como estabilidad monetaria y orden social fue condición de posibilidad de volver al mercado, de volver al consumo y de volver al consumo a través de el crédito. Ahora, quiero decir algo cierro con esto para abrir, digamos, pero esta nueva edición actualizada además tiene una nueva conclusión, donde en la conclusión hacemos mucho más hincapié en términos tanto interpretativos como conceptuales de la serie histórica específica que se abre del 83 hasta ahora, que es la relación entre mercado cambiario y democracia en la Argentina. Una manera de leer este libro es cuando se interrumpe la inestabilidad política, los ciclos de cambio de gobiernos democráticos y militares, y se estabiliza la dinámica democrática del 83 hasta ahora, es al mismo tiempo el proceso en el cual el mercado cambiario se convierte, decimos con Mariana, una institución informal de la democracia. Lo que pasa en el mercado cambiario condiciona mucho lo que pasa en las dinámicas políticas, en las dinámicas democráticas en la Argentina, del 83 hasta ahora. No hay casi elección presidencial en el periodo que el mercado cambiario no ocupe un lugar central. El mercado cambiario, y junto al mercado cambiario, lo que se juega en el mercado cambiario fundamentalmente, que es el dólar, ocupa un lugar central en la cultura política argentina. Para los políticos profesionales, poder controlar el mercado cambiario se convierte en el trampolín para poder mantenerse en el gobierno o, si estás en la oposición, para evaluar cómo el gobierno o el oficialismo no va a caer o no va a ser reelegido. Para gran parte de la ciudadanía, prestar atención al mercado cambiario no solo tiene que ver con ahorrar o no en dólares, sino también, o fundamentalmente, hacer evaluaciones en términos de expectativas políticas. ¿Qué es lo que va a pasar con este gobierno? ¿Qué es lo que va a ofrecer? ¿Cuánto va a durar? Etcétera. Entonces, parte, y voy a dejar, solamente va a salir en las conversaciones algo sobre el ahora, pero el ahora se ilumina a partir de esta historia de vinculación entre mercado cambiario como institución informal de la democracia argentina. Gracias.
Bueno, si quieren preguntar, nos queda mucho, pero para no, o sea, nos queda justamente preguntas sobre el 2001 y los borristas caceroleando, bueno, después el gobierno kirchnerista, qué pasó con Macri, qué pasó con Milei, así que aprovechen. ¿Alguien se viene a preguntar? ¿Sí? Bueno, mejor que pregunten. No, bueno, yo aprovecho y pregunto, me parece más allá del repaso histórico que se hizo hasta ahora, ¿por qué Argentina? O sea, ¿por qué todos los demás países que han tenido situaciones, historias inflacionarias parecidas a la Argentina, en Sudamérica también inestabilidad política, gobiernos militares, desorden social, violencia? ¿Por qué es acá que pasa esto? ¿Por qué en Argentina es donde el mercado paralelo cambiario determina el resultado electoral y no en los países vecinos y similares, o no tan similares? Como quieran. Bueno, es una pregunta gruesa para diluirla en varias preguntas. Sigo vendiendo libros. Hay un libro en la mesa que edité que se llama Dolarizaciones, que es una comparación de dinámica de dolarización en diferentes países del mundo, no solo en América Latina. Precisamente, como sabía que esa pregunta, la única manera de responderla bien era sobre una investigación, y una investigación que nunca iba a hacer porque era comparar, así que armé un seminario en México y después armé un libro. Entonces, ahí hay un intento de respuesta. Pero la respuesta, o el intento, el ensayo de respuesta, no, claramente cuando uno, siempre está el caso de Brasil, o sea, la historia inflacionaria de Argentina y Brasil no es tan diferente. No, primero como historia económica. Yo tenía entendido que sí, que hay algún, pero no. No es tan diferente, pero en lo grueso, digamos, en lo grueso. Y sin embargo, digamos, en Brasil el dólar o el mercado cambiario no ocupa el lugar que ocupa acá. Hay algo que tiendo a pensar contraintuitivamente que de alguna manera la persistencia tiene que ver más con voy a decir el éxito, pero no es el éxito, sino lo que permite. O sea, cuando uno ve la historia larga que narra este libro, ve, por un lado, fracasos de estabilización, fracasos de políticas macroeconómicas, pero también ve otra cosa, no ve fracasos, ve la sociedad resolviendo en contextos de inestabilidad situaciones extremadamente turbulentas, y las resuelve, por ejemplo, incorporando el dólar como una moneda ordinaria junto con el peso, sin que se haya dolarizado la economía. Entonces hay una confluencia ahí entre los fracasos de arriba y los aprendizajes de abajo. Eso es. Yo sé que no es una respuesta convincente para este público de economistas, lo sé perfectamente, entonces, pero tampoco ustedes me dan una respuesta para esto. Lo único que me tranquiliza es, tampoco ustedes tienen algo para responderles, no. Es tratar de, como desapasionadamente, esta historia es una historia de fracasos, pero también de aprendizajes. Y de que en contextos extremadamente inestables, turbulentos, económicos, monetarios y financieros, la sociedad argentina, parte de la sociedad argentina aprendió a navegarlos. Y aprendió a navegarlos incorporando la moneda, el dólar, como una moneda en todas las dimensiones que lo dije. Y ahí aparece una cuestión que
también aparece como en las conclusiones del libro y tiene que ver con algo que dijo Norma que me dijo como, me gustó como lo dijo, que es, bueno, siempre la moneda es un enlace entre la sociedad y el Estado. Siempre es un enlace entre la sociedad, un enlace entre la sociedad y el Estado. En el caso argentino, la moneda local más regularmente fracasa en ese enlace, y por otro lado, como dije antes, aparece el dólar como una moneda no de reemplazo, pero sí alternativa para proponer otro tipo de enlace con el Estado. Y un enlace precisamente que le permite, aparte de la sociedad argentina, a ponerse a resguardo, si lo decimos en términos negativos, pero si lo decimos en términos positivos, a adquirir cierto grado de autonomía con respecto a un Estado que a lo largo del tiempo ha tendido más a fracasar que a tener éxitos en estabilizar la economía, en producir una moneda que garantice bienestar, que garantice orden y que garantice un enlace entre Estado y sociedad más eficaz y más feliz. Frente a ese fracaso, el dólar, o la relación con el dólar, permite otro tipo de vínculo entre sociedad y Estado. La historia de este libro, entre otras cosas, es una historia del vínculo entre sociedad y Estado. Y un vínculo que, a medida que se despliega en el tiempo, a medida que se populariza el dólar, se va aprendiendo a usarlo, a interpretarlo, y se va aprendiendo a tener una relación de autonomía con respecto al Estado. ¿Se entiende? Y esa autonomía es una autonomía que, entre otras cosas, permite resolver momentos críticos. Y que esa autonomía y ese aprendizaje es muy difícil abandonarlo. Es muy difícil abandonarlo. Por un lado, ha permitido generar una protección, como mínimo una protección de los bienes personales, y por otro lado una protección en términos de la proyección con respecto al futuro, una proyección que el propio Estado no puede dar porque no puede proponer o no ha podido proponer una moneda que permita proyectar hacia el futuro. Y esa proyección, por ahora, para parte de la sociedad argentina, la encuentra en el dólar. Si les parece, podemos hacer una ronda de preguntas, juntamos algunas preguntas varias y le dejamos a Ariel que responda. Bueno, tendría miles de preguntas sobre el tema, pero voy a tratar de hacer las menos. Pero en esta cuestión de la dolarización que nombraron como pacto fundante, digamos, como el Estado proveyendo un bien público, que en este caso no provee de manera más eficiente, a mí lo que me quedó haciendo ruido de lo que dijiste es muy complicado como volver atrás, digamos, que el proceso vuelva para atrás. Y pensando en Ecuador, sí, en Ecuador, por ejemplo, si vos encontrás patrones de desdolarización, digamos, de recomendaciones de política económica, entendida política económica como algo bien amplio, no solamente manejar la tasa de interés y demás. Si se encuentran efectos desdolarizantes, digamos, ¿qué se puede hacer desde el Estado para desdolarizar una economía? Y en segundo término, también se mencionó la confiscación ahorrista, digamos, ahorristas en dólares, bueno, en el 89, en el 2001. ¿Qué efecto tuvo esto, digamos? Porque
desde el pensamiento economicista, racionalista, uno tiende a pensar, como fijaste, 2 veces los ahorros, 89-2001, es complejo volver a construir una moneda, digamos. ¿Qué efecto tiene eso en esta lectura? ¿Alguna otra pregunta? Cuando dije es complicado hablar atrás fue un poco exagerado, ¿no? Lo dije mal. Va en contra de todo lo que escribí, que pienso. Quise decir, el libro, de vuelta al contexto, en el 2019, pongámonos 2019, cuando publicamos la primera versión, un 2019 ya, el libro sale en agosto del 2019, Macri le regaló a la sociedad argentina una devaluación luego de la derrota en las PASO, un desastre para la sociedad argentina y una gran campaña de prensa para este libro. O sea, porque el mercado cambiario el dólar estuvo en la picota durante todo ese mes de agosto, septiembre y luego. Y ya empezaba a visorarse claramente que el gobierno siguiente iba a volver con una agenda de desdolarización, ¿no? Entonces, las preguntas en torno a esa agenda, en ese momento, nos llevaba a responder, pensando en este libro, digamos, 2 cosas, o 3 cosas, mejor dicho. Que una tiene que ver con la pregunta específica sobre política, instrumento de política monetaria que pueda impulsar la dolarización. Ha habido a lo largo de la historia muchos intentos en ese sentido y casi sacando este gobierno, pero independientemente del signo político, peronistas o radicales o militares o democráticos, siempre hubo un ministro de Economía pensando el instrumento de ahorro en pesos que logre revertir la dolarización de la economía argentina. Y eso estaba presente ya en los 60. Por ejemplo, esta historia también ayuda a pensar el largo plazo de lo que estamos conversando. No es un largo plazo de hace 20 años y no es, para pensar también en los términos desapasionados, no es una historia de buenos y malos. O sea, si uno ve, casi, digamos, todo ministro de Economía, que se sentó en el 5º piso del Ministerio de Economía, intentó diseñar ese instrumento de ahorro en pesos que revierta la dolarización de la economía argentina, porque es un problema para alguien que regula la economía argentina, la dolarización. O sea, no puede tener control sobre eso. Este gobierno, discutámoslo después sobre este gobierno, cómo entra en esta serie histórica, que es un bicho especial, creo. No queda muy claro, pero es especial. Entonces, siempre está esa fórmula de ahorro en pesos mágica, y yo ahí no voy a proponer nada nuevo. Vuelve, lo que propone, lo que marca este libro es, ojo, 2 cosas. Una, en contra de lo que dije antes, o que parecía que yo dije antes, este libro es una historia y como toda historia es un producto humano, entonces es reversible. Pero al mismo tiempo es una historia sedimentada en largo plazo, en el sentido profundo de la idea de sedimentación. O sea, entonces para desarmar esta historia,
requiere tiempo. Entonces no es el problema de los instrumentos, es el problema del contexto de esos instrumentos y la tolerancia política y aceptación social para que esos instrumentos funcionen. Entonces, ese es el punto de por lo menos lo que este libro o esta perspectiva puede proponer. No es tanto sobre los instrumentos, sino la forma en la cual esos instrumentos se pueden aplicar y pueden desarrollarse. En el contexto argentino, digamos, precisamente lo que falla permanentemente son los acuerdos y los tiempos para que funcionen las políticas de toda la naturaleza y específicamente las políticas económicas. Iba a decirte, bueno, sí, digamos, las confiscaciones, digamos, la historia de las confiscaciones que vos mencionaste, que son las de los 80, tienen antepasados que es en la década del 60. O sea, son aprendizajes que vienen de muy lejos. Digo, apertura, en esa década, que como conté, ya el dólar aparece como moneda de ahorro de determinados sectores sociales, se proponen la apertura, fue unos años antes, al fin de la década del 50, en el gobierno de Frondizi, la apertura de cuentas de dólares, y 4 años después esas cuentas de dólares en los bancos son confiscadas. Cierro con la pregunta, vuelvo a la pregunta anterior, que es la comparación, sobre todo. Y sobre todo, cada tanto hay como ciclos, hay determinados momentos en el cual se hablan de países modelos que Argentina tiene que seguir. Últimamente es Uruguay y Perú, ¿no? Como modelos de economías bimonetarias exitosas. Por lo menos el libro este y la perspectiva y la mirada que no mira la dolarización. Digamos, si tengo que ser específico y técnico sociológicamente, es un libro sobre la popularización del dólar en la sociedad argentina, no sobre la dolarización. Y eso lleva a ver, como vengo sosteniendo, no únicamente balances del Banco Central o estadísticas financieras, sino cómo la popularización del dólar y cómo el dólar penetra en muchos ámbitos de la vida colectiva argentina. Entonces, no sé si siempre estamos comparando lo mismo. No sé si estamos comparando mismas sociedades cuando miramos el vínculo de la sociedad argentina con el dólar, cuando la comparamos con Uruguay o cuando la comparamos con Perú. Si miramos estadísticas financieras, puede ser que pensemos que estamos comparando lo mismo, pero cuando vemos ese proceso que llamamos popularización del dólar, vamos a ver que en realidad el dólar ocupa diferentes lugares en diferentes países. Eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no, hago una yo. En el libro trabajan mucho que el dólar también es un elemento cognitivo, ¿no? Un elemento con el que se piensa y también un dispositivo de autonomización de las personas ante el Estado, que sería quizá una forma de este pacto que hablaba Norma. Entonces yo te quería hacer una pregunta concreta sobre el momento actual, sobre la campaña electoral de Milei y cómo introduce los elementos de la dolarización y cómo juega eso desde la interpretación de ustedes. Porque, y como una subpregunta, digo, cuando uno piensa los procesos de dolarización de otros lugares del mundo, no sé, caso de Ecuador, Salvador, son más bien dolarización, entiendo, desde arriba de algún modo. Y esto parecería ser que es una propuesta, por lo menos en la campaña electoral, de una dolarización que ya surgiría de abajo para arriba, sobre la que se monta una campaña. Bueno, empiezo por... en el libro, que es precisamente
final de la actualización es la incorporación del capítulo Milei. Y nos interesaba a nosotros poder colocar el capítulo Milei precisamente en una historia larga del lugar del dólar en la sociedad argentina y en la política argentina. El capítulo Milei es parte de una serie que es la que antes mencioné, que de la serie larga es la serie de la popularización del dólar en Argentina, es esa moneda norteamericana que es una moneda familiar, una moneda en la cual es clave en nuestras interpretaciones de los contextos políticos y económicos. Y que en el marco, desde el retorno a la democracia hasta ahora, ocupó un lugar clave en los procesos eleccionarios. Bueno, la elección 2023 es parte de una serie histórica que es la del 2019, la del 2015, y si vamos para atrás también, hasta el 83, en el cual el dólar ocupa un lugar central. Es parte de esa historia, no hay novedad ahí. Sobre todo porque, lo digo porque hay mucha narrativa, hay mucha retórica de lo nuevo, de lo nuevo, de lo nuevo. Y por lo menos colocar el experimento, la experiencia Milei en el marco de una serie histórica. Y yendo más específicamente al momento de la campaña electoral, y después podemos hablar de Milei en el gobierno, que empieza otro capítulo ahí. Durante la campaña electoral, yo creo que la oferta política de Milei en torno a la dolarización ha sido muy perfecta, en el sentido que permitía hacer un juego a varias bandas. La dolarización permitía proponer una solución imaginariamente cercana al gran drama de la inflación. Y esa propuesta venía acompañada de un mecanismo específico que era castigar a los culpables de la inflación, castigar a quienes la retórica de Milei identificaba como culpables no solo de la inflación, sino culpables de muchas cosas horrendas como los políticos, es decir, la casta. La dolarización permitía atacar a la casta y atacar a la inflación. Durante toda la campaña electoral del 2023, una de las cosas para mí más fascinantes fue que gran parte del elenco de economistas, de todo, digamos, naturaleza, salvo poquititos que después ni siquiera, digamos, Milei después los echó, como Campo, etcétera, estaban, digamos, decían, en términos económicos es técnicamente imposible, o sea, inviable la dolarización. Había un consenso de punta a punta. Y es así, en términos económicos, era técnicamente inviable la dolarización. Ahora, nuestra perspectiva es sociológica, y en términos sociológicos, era lo contrario, fue aceptada, primero por un 30%, y luego, por lo menos el resto de la sociedad aceptó que alguien acceda a la Casa Rosada con esta propuesta política, o de política monetaria, por más que nadie sabía muy bien qué significaba, etcétera, pero lo aceptaba. Y que para nosotros prestar atención a cuáles eran los significados de ese programa de dolarización para la sociedad que
que primero lo acompañaba más fervientemente y luego lo aceptaba. Los significados eran esos, era poder resolver, en primer lugar, uno de los problemas centrales de la economía argentina, de los problemas de la sociedad argentina, que es la inflación, y segundo, sobre todo, castigar a la casta política. Ese significado de la dolarización fue, de alguna manera, un trampolín para que Milei llegue a la Casa Rosada. Después, en la Casa Rosada, por eso hay muchas interpretaciones. Hasta el día de hoy no queda claro dónde queda la dolarización, dónde la deja, la entra y la saca, aparecen estas ideas de dolarización endógena, etc. Pero lo más importante creo que tiene que ver con el pragmatismo de Milei, y un pragmatismo que es, creo yo, en la conclusión del libro lo decimos de manera medio irónica, la nueva derecha es disciplinada por la vieja ley sociológica de la democracia argentina. Gobernar el mercado cambiario es gobernar la Argentina. Entonces, primero estabilizar el mercado cambiario y luego viene el resto. Y luego pienso, luego el resto. Y eso también, digamos, fue el primer gobierno de Milei, es eso. La dolarización queda en un segundo, tercer plano, que entra y sale en función de algunas necesidades, pero no queda en el lugar central que estaba durante la campaña electoral. Y no sé muy bien dónde queda ahora, entra y sale, como por ejemplo la idea de dolarización endógena o como los anuncios, que no queda muy claro si son, digamos, cuál es el grado de efectividad que van a tener los anuncios de no control o de tolerancia sobre los dólares que se disponen sin declarar. Que después, si esa política funciona o no funciona, es otra discusión, y para mí, te digo, es altamente probable en los términos que antes conversamos, que parte de la Argentina, por más que adhiera a este gobierno, no va a abandonar esa autonomía que se obtiene a partir de los vínculos con el dólar con relación al Estado, por más que quien comanda el Estado pueda tener una afinidad ideológica con esa parte del electorado. Bueno, si no... Pero bueno, me parece que cuando uno, justamente en otro libro que ustedes tienen, donde estudian experiencias del dólar, uno ve que las comparaciones son con Ecuador, con Haití, o sea, con países cuyas economías son muy pequeñas. Entonces la pregunta que habían hecho antes es ¿por qué Argentina? Bueno, creo que parte de la respuesta tiene que ver con lo que están analizando Mariana Ariel. No todo se puede explicar desde lo económico, si bien hay una base que ellos también comentan que tiene que ver obviamente con el estrangulamiento externo, las tensiones inflacionistas, etcétera. Hay cuestiones no económicas que nos están llevando a este lugar. Que justo hace poquito Liliana Herrero citó una frase de Horacio González que me parecía muy adecuada a lo que estamos hablando, que decía algo así como que la cultura es la estructura profunda o secreta. La cultura es la estructura secreta que nos explica por qué la gente hace lo que hace. Es la estructura secreta de lo que hace la gente. Y me parece que es una definición muy buena para fundamentar por qué es importante ver al dólar también en el sentido que lo están viendo ustedes. Bueno, le agradecemos a todos entonces la presencia, en particular a Ariel Wilkis por venirse hasta Rosario y compartir toda una jornada con nosotros, además de la charla que estamos acá, a Norma Lanciotti por tomarse el trabajo de venir, leer, anotar, comentar, preguntar. Así que bueno, la seguimos en otra ocasión. En nuestras redes pueden seguir
este material que va a quedar subido en YouTube y lo pueden volver a ver. Y bueno, seguiremos charlando. Gracias a todos.